Bueno, nosotros aquí en Diario de Coto somos afortunados los martes porque tenemos una asesoría que nos sale casi gratis, que es la de Julio Ortega Tous, economista, consultor, con muchísima información, con una gran experiencia de servicio público. Y que casi gratis. Entonces con Julio... Completamente gratis. Con Julio nosotros procuramos información valiosa para usted y para nosotros, lógicamente. Julio, el petróleo se disparó. Se ha disparado el petróleo y oscilando, Julio. Bueno, yo lo vengo diciendo hace varias semanas ya. Es para mí la principal amenaza que tiene hoy en día la economía dominicana, y con la moderación que se ve en la política internacional. Ayer el señor Mike Pompeo dijo que iban a imponer sanciones nunca vistas a Irán. A Irán, sí. Más el interés de los miembros de la OPEP de alcanzar niveles más elevados, sí, más elevados de los precios del petróleo. Las perspectivas que anteriormente, según muchos bancos de inversión, era de $80, 82 dólares en el verano, ya se alcanzó en el Brent, que es el petróleo del Mar del Norte. ¿Cómo que se dice? El Brent. 79. Ese está ahora mismo, yo le dije a ustedes, 79.22. el Brent. Y el Texas 63. 72.24. 62.24. Mamacita. Entonces, pero esos dos precios de referencia se toman como referencia porque son los más importantes en los dos principales mercados, o eran los dos principales mercados, porque el mercado chino hoy es el mayor importador de petróleo del mundo. Pero el West Texas Intermediate se toma para esta zona del hemisferio occidental del mundo como precio de referencia de un petróleo muy ligero que hay en Texas, o intermedio. Y el Brent es el del Mar del Norte, al norte de Inglaterra. Ese es pesado. Hay de todo tipo ahí. Y regularmente es de 5 a 3 dólares, un poco más caro que el WTI. Pero hay una cosa que nadie menciona que se llama la canasta de la OPEP, que esa sí tiene más incidencia en la formación de precios en el resto del mundo. Y la canasta de la OPEP... Pásale el café a ayer, Julio, pásale el café a Julio, porque sigue esperando un cambio. Y La canasta de la OPEP en el día de ayer. la canasta de la OPEP Ven acá. está en 76 dólares. Y si tenemos casi 80 dólares el Brent, 76 la canasta de la OPEP, la cesta, como le dicen. Y 73 Texas. por debajo de 73, pero muy cercano, el WTI. Y estamos en mayo. ¿Qué va a pasar? Bueno, nadie tiene una bola de cristal porque el Fondo Monetario Internacional le recomendó al gobierno dominicano que pusieran el presupuesto 4860 para todo el año 2018. Y quiero insistir en un punto. Cada dólar que sube los precios del petróleo a nivel internacional representa 70 millones de dólares para la República Dominicana. Eso tomando ¿Qué un en consumo. pesos son? Como 3.000 millones de pesos. Lo que ustedes estaban hablando cada hace dólar, rato, por hay un teleférico. Ajá. ¿Cómo? Un teleférico. teleférico. Un teleférico. Exacto. De 5 kilómetros de largo, con 200 sí. cabinas. Sí. Es decir, energizadas. por cada dólar. Por cada dólar Porque que uno dice, sube. no, que subió nada más $1. Bueno, por cada dólar. Y en los últimos... Pero explícale a la gente por qué se da eso. ¿El qué? De que por cada dólar a nosotros Bueno, nos por el representa. nivel de importaciones que tenemos Tú nosotros. tomas el número de barriles que tú Nosotros consumes diario. estamos importando unos Sí. 180.000 barriles diarios. Ok. Tú vas a multiplicar por la Lo variación. multiplica por la diferencia en el Ajá. precio, en el total, y eso te da 3.000. 70 millones de 70 dólares. millones de dólares. 70 millones de dólares multiplicado por la tasa de cambio actual, que son unos 49 pesos por dólar, 48.50, por ahí anda, significa un incremento de unos 3.000 y tantos millones de pesos en el gasto que
que hay que hacer es importar. ¿Cuándo el comenzó a petróleo. variar, ¿cuándo comenzó a subir el precio del petróleo? En febrero, Comenzó a subir no, en enero. en enero. Porque en el primer trimestre no se reflejó Pero- ese impacto tan... No, No cierto. se reflejó en el No, crecimiento. bueno, comenzó a subir. Si tú comparas la diferencia de los precios del petróleo, yo lo tengo por aquí, a esta fecha del año 2017, hace un año, el incremento es casi de un 46%, casi el doble. Lo que implica un shock es el inicio, no es todavía un shock externo, pero el inicio de las condiciones para un shock externo. El shock externo ya es cuando está entre 90 y 100 dólares, Sí. pero el terreno que queda es poco. Que era lo que yo quería decirte el otro día, que todavía no ha llegado el choque externo. No, Que tú me lo explicaste bien. no, exacto. Sí. El choque externo todavía no está. No está, Porque el choque externo implica además otra serie de variables. Por ejemplo, un fuerte aumento de los combustibles, de los hidrocarburos ¿Tú y de sabes las cu- materias primas. Sí. Tú sabes que, Julio, sería un ejercicio interesante de periodismo, cuando yo era periodista, caerle atrás, a ver cómo, por ejemplo, a propósito del teleférico, de la línea 2B del metro, cuando eso entre, a partir de eso, y el incremento de los autobuses de onza, que se Impacta el anunció precio del también, transporte. de cómo, cuántos vehículos, o sea, cómo va a reducir eso, cómo va a impactar El eso consumo de combustible. en el consumo de combustible por un lado. Y si a eso le articulamos y le sumamos lo que va a significar la entrada de Punta Catalina, la suma de esos factores, que es por donde nos encaminamos con el cambio de matriz, hacia dónde conducen reducción de... No, hay un factor adicional. ¿Cuál que más? tú no has agregado y es el acuerdo anunciado en el Palacio Nacional por Barrick y ese otro componente. para gasificar por lo menos Quiqueya 2. Quiqueya 1, perdón. Eso va a tomar Ahora, Eso va a yo- atenuar- eso eso a va a- mediados del año que viene. Pero eso atenúa un No, poco. pero eso déjame explícalo, terminar mi explícalo. idea. Ajá. Es decir, no hace ningún sentido que Barrick haya llegado a ese acuerdo para gasificar una de las dos centrales del parque de Quisqueya Sí. y que eso no se use, por lo menos para Quisqueya 2 Dos. y para Collente, Que está ahí mismo, Sí. cruzando la calle. cruzando la calle. Entonces, o en la carretera. Entonces, eso te diría que pasaríamos 300 más 430 son 730 megavatios a gas natural en lugar de fuel oil. Exactamente. Entonces, Pero todavía tú no estás agregándole Sultana no, del no- Este, no le he agregado que son nada. 150. sí, pero no ha agregado nada más. Sí. Por eso, nada más lo que están ahí en el ¿Te patio. das cuenta lo que eso va? El impacto en la matriz. El Te impacto. cambia la matriz. Que eso eléctrica debió de la ocurrir matriz. hace 10 años. no ahora. Exactamente. Bueno, pero ya comenzamos Es ahora. como las relaciones con China, debieron ocurrir hace 20 años. Claro, pero Con ahora el es que primer la tenemos. gobierno del PLD, pero bueno. Las condiciones. Dice, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Exactamente. Esos son el tipo de movimientos que tiene que hacer el país para, no voy a decir eliminar esta dependencia de los precios del petróleo, que evidentemente va a continuar, porque el parque automotor, el consumo de plantas eléctricas medianas y pequeñas en los hogares y en las empresas, Va a bajar ese, ¿no? Sí. bueno, va a bajar en la medida en que se estabilice el servicio Sí. interconectado Sí. de la CDE. Pero si no se estabiliza, va a seguir el consumo también. Sí. Entonces, yo siempre digo que recuerdo mucho el plan, después del impacto de la crisis petrolera del 73, por la guerra en Medio Oriente, que hubo embargo petrolero Sí. por parte de los países del Medio Oriente, entre ellos Arabia Saudita. Francia tomó una decisión que fue
cambiar su matriz energética. Y ese cambio de matriz energética estuvo orientado a buscar autonomía de parte del abastecimiento de electricidad. Un país muy industrial, un país desarrollado, el principal componente era energía eléctrica. Bueno, ellos se propusieron ese plan tiene un nombre, el nombre del primer ministro que en ese momento lo formuló, y en ese periodo, en 25 años, Francia pasó de depender totalmente para su producción eléctrica del petróleo a depender casi 100% de energía nuclear, que tiene sus peligros, tiene sus problemas. Muchos países, como la vecina Alemania, decidió... Casi lo mismo. Decidió prescindir. El desmonte. Sí, pero que en ese momento también le cayó atrás la energía nuclear. Muchos países, porque además la energía nuclear tiene una característica muy importante, y es que es permanente, nunca se apaga. Un reactor nuclear nunca se apaga, y además que no contamina en su operación normal. El día que contamina es un desastre absoluto y total, que por 100 millones de años habrá que cerrar la zona donde haya el caso de Chernobyl y de Fukushima ahora. Sí. Tiene 30 kilómetros a la redonda zona de exclusión por los niveles de radiación. Entonces, eso evidentemente es lo que decidió Francia. Nosotros tenemos que hacer nuestro plan de transición energética. Ahora, nuestro plan de transición energética no puede estar basado en nuclear, porque no tenemos ni el capital, ni la tecnología, ni, yo diría, el ambiente geopolítico para poder hacerlo. Algunos países de América Latina han instalado un poco de generación nuclear, Brasil, Argentina, México, pero los pequeños países se les hace muy difícil. Evidentemente, nosotros ese plan de transición energética es reducir en el uso de producción eléctrica al mínimo absoluto la dependencia del fuel oil y del gasoil y del petróleo, y ir pasando progresivamente a otros hidrocarburos como el gas natural o el carbón, que es un hidrocarburo también, y disminuirlo como ir aumentando progresivamente. Todos los expertos que saben del tema me aseguran que este país en 10 o 15 años puede tener la mitad de su matriz energética en energías renovables. La renovable incluye la hidroeléctrica, incluye la eólica, incluye la solar y otros como la biomasa. Pero yo veo un anuncio que ustedes lo pasan a veces de la CDE, que dice que ya nos encaminamos a 24%, incluyendo la hidroeléctrica, las minicentrales, etcétera. Y si a eso le agregamos ir haciendo esa transición. Y si a eso se le agrega y desde el punto de vista de combustible. coyuntura de este problema del aumento vertiginoso de los precios del petróleo, eso solo se combate con medidas contracíclicas que la toma el Estado en el terreno fiscal y el Banco Central en el terreno política monetario. monetaria. Gracias, Julio. ¿Se acabó? Sí, se acabó, porque tú llegaste tarde, Julio. No, el eficiente tránsito de Santo Domingo. No deja llegar a tiempo. Bueno, barbaridad. estate bien. Traga Vamos ahora allí. Traga Bye. combustible.